Soy un camionero que entregó un paquete que nunca debía haber visto, ahora mi vida está en riesgo. Comenzó como un día normal de trabajo. Yo, Guillermo, camionero, estoy acostumbrado a pedidos inesperados y viajes largos y solitarios. Pero este orden me pareció extraño desde el principio. Me pidieron que recogiera un paquete de un almacén cerrado en las afueras de la ciudad y lo entregara en un lugar desierto del que nunca antes había oído hablar. Cuando recibí la ruta me sorprendí, pero el dinero estaba bien y en este negocio no hacen preguntas. El paquete era pequeño, pero de él emanaba una especie de energía pesada. No podía explicar la sensación, como si pesara más de lo que parecía. Firmé las facturas, tomé la carga y partí. Cuanto más conducía, más me preocupaba algo en este paquete. Al principio era solo una vaga preocupación, pequeñas cosas que no deberían llamar la atención. Pero al segundo día de viaje comencé a notar sonidos extraños, como si algo se moviera dentro de la caja. O era un susurro apenas audible o un leve chirrido, como si alguien intentara salir. No podía estar seguro, pero cada vez que miraba hacia atrás para asegurarme de que todo estaba bien con el paquete, este permanecía inmóvil. A pesar de ello, la sensación de extrañeza no me abandonó. Parecía que el paquete pesaba más a cada kilómetro, como si la propia carretera intentara impedirme avanzar más. Seguí mirando por el espejo retrovisor y de repente noté que un auto negro pasaba demasiado cerca. Luego desapareció en el horizonte y luego apareció de nuevo, como si me estuviera mirando. Fue extraño, pero decidí no prestarle atención. Hasta que paré en una gasolinera al tercer día de viaje. En la cafetería de una gasolinera pedí café y me senté en una mesa junto a la ventana. De repente sentí como si alguien me estuviera mirando fijamente desde un lado. Miré hacia arriba y vi a un hombre con un abrigo largo negro. Su mirada era persistente, fría, y cuanto más lo miraba, más se intensificaba mi ansiedad. Decidí hablar con él, pero tan pronto como me levanté, él rápidamente se levantó y se fue, dejando una taza de café sin terminar. Mi paranoia estaba empeorando. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Decidí arriesgarme y abrí el paquete directamente en la gasolinera, lejos de los ojos humanos. Dentro había un extraño artefacto, un disco dorado con símbolos antiguos y aparentemente alienígenas que nunca antes había visto. Cuando lo cogí, me invadió una sensación de ardiente ansiedad. Estaba helado al tacto, pero irradiaba energía que apretó mi pecho. El disco en sí parecía vivo, en su superficie podía distinguir sombras parpadeantes, como si algo se moviera en su interior. En ese momento me di cuenta, esto no es solo un paquete. Era algo de otro mundo, algo que nunca debería haber entrado en nuestro mundo. Tan pronto como abrí la caja y vi este extraño artefacto, me sentí aterrorizado. El disco dorado con símbolos antiguos parecía algo que no debería existir en nuestro mundo. Pero antes de que tuviera tiempo de comprender qué era esto, escuché el sonido de los frenos. Levanté la vista y vi que el auto negro que me había estado siguiendo durante las últimas horas se había detenido justo a mi lado. Las puertas se abrieron y varias personas con trajes negros idénticos y gafas oscuras bajaron del coche. Sus rostros estaban absolutamente impasibles, como máscaras. Mi corazón se hundió. Cerré rápidamente el paquete, cerré la tapa de la caja y corrí hacia el camión. Estas personas se acercaban a mí, pero no iba a esperar a que llegaran hasta mí. Agarrando el volante, encendí el motor y pisé bruscamente el acelerador. Mi camioneta rugió y se sacudió hacia adelante, y en el espejo retrovisor los vi regresar a su auto y correr detrás de mí. Estas personas no eran acosadores comunes y corrientes. Sus rostros permanecían terriblemente tranquilos incluso a gran velocidad, y su coche se movía detrás de mí como un depredador esperando el momento para atacar. Intenté evadirme, desviarme del camino, pero me siguieron sin descanso. Sentí que el miedo crecía dentro de mí, junto con el conocimiento de que no se detendrían ante nada para recuperar el artefacto. Esto no fue solo una persecución, fue una cacería. En ese momento me di cuenta de que ya no podía confiar en nadie. No pude volver a casa, no pude llamar a la policía. Esta gente no parará hasta tomar lo que encontré en el paquete. ¿Pero qué fue? ¿Cómo podría algo tan pequeño provocar tal cacería? Cuando finalmente me detuve en una carretera desierta, exhausto y sin aliento, marqué el número de un viejo amigo, Fabián. Él era quien siempre sabía más de lo que debía. Un científico que lleva mucho tiempo interesado en el misticismo y los artefactos antiguos. Le expliqué lo que había encontrado y le describí el artefacto. Escuchó en silencio y luego dijo: «Este disco es más que un simple artefacto antiguo, Guillermo. Tiene el poder de cambiar la realidad. No deberías haberlo abierto. Ni siquiera puedes imaginar de lo que es capaz esto. Lo más probable es que quienes te persiguen trabajen para una organización secreta.
No solo quieren recuperar el disco. Quieren usar su poder. Fabián explicó que tales artefactos podrían estar asociados con civilizaciones antiguas que conocían los secretos de la manipulación del espacio y el tiempo. El disco podría cambiar la realidad que lo rodea, destruir las leyes habituales de la física. Quienes lo controlaban podían manipular el tiempo, la vida y la muerte. Tienes que encontrar un lugar donde puedas neutralizarlo, dijo Fabián. Estas personas no pararán hasta tomar el disco. Y cuanto más lo mantenga, más peligro se cierne sobre usted y sus seres queridos. Ahora sabía que mi vida estaba en peligro. Este artefacto era demasiado poderoso y me había arrastrado a un juego donde no entendía las reglas. Me di cuenta de que mi familia ahora corría tanto peligro como yo. No pude volver a casa. No podía traer este mal a mi familia. Mariola y Margarita nunca debieron haber sido parte de esta pesadilla. Cada vez que imaginaba que podrían estar en peligro a causa de este paquete, me invadía el pánico. Sabía una cosa, si iba hacia ellos, sería el fin. Estas personas, o algo peor detrás de ellas, no se detendrán hasta tomar el artefacto. Sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a colapsar. La realidad en la que siempre había confiado ahora me parecía inestable y poco confiable. A veces, cuando me detenía al costado del camino, me parecía que siluetas se asomaban entre el bosque o la oscuridad a mi alrededor. Sombras que se movían demasiado rápido o permanecían inmóviles hasta que me daba la vuelta. A veces me encontraba escuchando susurros provenientes de la caja en el asiento del pasajero. Era como si me estuviera llamando, pidiéndome que la abriera de nuevo, prometiéndome mostrarme lo que no pude ver la primera vez. Pero sabía que era una trampa. El artefacto jugó con mi mente, intentó obligarme a someterme a su poder. Cada segundo que pasaba a su lado, sentía que me estaba manipulando. La fuerza oscura interior no solo estaba esperando entre bastidores, sino que estaba trabajando para quebrarme. Sentí que poco a poco perdía el control. Empecé a ver cosas que antes no había notado, escuché cosas que antes no existían. Sabía que si cedía a la curiosidad y la abría de nuevo, perdería por completo el contacto con la realidad. Pero al mismo tiempo me parecía que este artefacto contenía respuestas ocultas a todas las preguntas que me desgarraban por dentro. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo tuve? ¿Y qué fuerzas oscuras hay detrás de él? Pero tuve que aguantar. Entendí que si cedía aunque fuera una vez, no volvería. Y entonces mi familia estará condenada. Sabía que destruir el artefacto era la única salida, pero las palabras de Fabián me preocupaban. Advirtió que el artefacto estaba asociado con fuerzas que podrían alterar el frágil equilibrio de nuestro mundo. Al destruirlo, podría desatar algo mucho más peligroso que la persecución. Sin embargo, no podía permitir que este disco cayera en manos de una organización que quería utilizarlo para sus propios oscuros propósitos. Tomé una decisión. Con mucha precaución regresé al desierto, al lugar donde me esperaban los clientes. Sabía que no se detendrían ante nada para conseguir el artefacto, pero reunirme con ellos era parte de mi plan. En lugar de ir hacia ellos, tomé el viejo camino que conducía a lo más profundo del desierto, donde Fabián dijo que podía encontrar una cueva abandonada. Me aseguró que este lugar tenía energía mística que podría neutralizar el artefacto. Pero entendí que lo estaba arriesgando todo. Cuando llegué a la cueva, la noche ya había caído por completo sobre el desierto. Una extraña sensación de miedo e incertidumbre no me abandonó. Dentro había oscuridad, como si la propia tierra no quisiera mostrarme lo que se escondía en su interior. Pero no tuve otra opción. Saqué el artefacto del auto, tratando de no mirarlo. Parecía pesado, aunque no era tan físico, era la pesadez que provenía de su energía oscura. Cada segundo a su alrededor aumentaba la sensación de que estaba influyéndome, tratando de infundirme miedo y duda. Pero me obligué a seguir adelante. En lo profundo de la cueva, como dijo Fabián, había un lugar que, según él, podía neutralizar el poder del artefacto. Caminé hasta este lugar donde había extraños símbolos tallados en la piedra. Se parecían a los del propio artefacto. Coloqué el disco sobre la piedra y de repente el aire a mi alrededor se volvió pesado, como si alguna fuerza desconocida lo sacara. Sentí que el artefacto comenzaba a vibrar bajo mis manos. Su poder resistió, como si no quisiera ser destruido. La cueva se llenó de un extraño zumbido, como si la tierra misma estuviera respondiendo a mi intento de romper la conexión con las fuerzas oscuras. Todo dentro de mí gritaba que tenía que parar, pero sabía que era demasiado tarde. No podía permitir que este artefacto permaneciera en manos de quienes lo cazaban. Di el último paso y comencé el proceso de destrucción del artefacto. La piedra debajo de él se iluminó con una luz brillante y escuché un rugido sordo, como si la oscuridad misma estuviera tratando de salir. El suelo tembló debajo de mí y me pareció que la cueva estaba a punto de derrumbarse.
Pero luego se hizo el silencio. El artefacto ya no emitía sonidos. Perdió su energía, volviéndose frío e inerte. Me quedé en la cueva, respirando pesadamente y dándome cuenta de que lo había logrado. Pero ni siquiera entonces sentí ningún alivio, solo miedo de lo que pudiera pasar. Salí de la cueva, noté que los que me perseguían habían desaparecido, pero esto no significaba que el peligro había pasado.